5 de noviembre. San Celestino V, pontífice renunciante. Nació en Italia en 1221. Pedro fue el 11º hijo de Ángelo y María. Su padre murió siendo Pedro joven. Cuando su madre preguntaba a sus hijos: ¿quién de ustedes va a ser santo?, el pequeño Pedro respondía: yo, mamá, yo seré santo. A la edad de 20 años, Pedro se hizo ermitaño y siguió la regla benedictina. Fue ordenado sacerdote en Roma. En 1246, de vuelta en Abruzzo, vivió 5 años en una cueva cerca del monte Marroni. Sufrió violentas tentaciones que casi lo llevan a la desesperación, pero el consejo de su director espiritual y algunas visiones le ayudaron a recobrar la paz. En una visión, cierto santo abad, recién muerto, se le apareció confirmando el consejo de su director. Le ordenó regresar a su celda y ofrecer cada día el sacrificio de la misa. Cuando desforestaron la montaña en donde vivía, se fue con sus 2 compañeros al monte Maghela. Otros ermitaños buscaban su guía, lo que le llevó a fundar la comunidad del Espíritu Santo de Maghela, benedictinos celestinos. Fue aprobada en 1271 por Gregorio X. Pedro vivía en pobreza, dedicado a la oración y a copiar libros. Nunca comía carne y ayunaba excepto el domingo. Dormía muy poco, sus austeridades eran excesivas, por lo que Dios, en una visión, le ordenó que no debía destruir su cuerpo, sino que era su deber mantenerlo. Mientras Pedro y sus hermanos se dedicaban a la oración y a la penitencia, la iglesia cursaba aguas tormentosas. Tras la muerte del Papa Nicolás IV, los cardenales en Roma no se ponían de acuerdo para elegir a un nuevo papa. Por 2 años y 3 meses, la sede permaneció vacante. Los cardenales, sorpresivamente, eligieron a nuestro santo como papa. Hay diferentes relatos de cómo sucedió esto. Según la historia de Butler, los cardenales se reunieron en Perugia y lo eligieron por unanimidad por su fama de santidad. Él trató todos los argumentos para disuadirlo, sin éxito. Entonces trató de huir, pero fue interceptado. Fue ordenado obispo de Roma en la catedral de Aquila. Celestino duró 4 meses como papa. Continuó siempre su vida pobre, en medio de riquezas, y humilde, en medio de la fama. Se construyó una celda de madera. Tenía santidad, pero no sabía gobernar. El rey Carlos de Nápoles se aprovechó de él y también hubieron abusos por parte de algunos de la curia del Vaticano. Celestino no estaba preparado para esas luchas. Su conciencia le pesaba al sentir que no era competente para enfrentar las exigencias del papado. Después de informarse sobre la ley de la Iglesia, el 13 de diciembre de 1294 convocó un consistorio de los cardenales en Nápoles, en el que estaba presente el rey de Nápoles y muchos otros. Ante ellos, Celestino leyó el acta solemne de abdicación. Se quitó las vestimentas y ornamentos papales, se puso su hábito religioso, se bajó del trono y se postró ante la asamblea, pidiendo perdón por sus faltas y pidiendo a los cardenales que las reparen en la mejor forma que puedan, escogiendo un digno sucesor de San Pedro. Vivió 10 meses después de su renuncia en vida oculta, dedicado a la oración. Habiéndose despojado de todo, regresó al monte Maroni para vivir con sus monjes, pero tantas eran las personas que iban a verle que el nuevo papa temió que se produjera un cisma. Vivía su vocación monacal, cantando continuamente los salmos con sus hermanos. Decía: yo deseaba nada en este mundo más que una celda, y una celda se me ha dado. Profetizó su muerte y murió en la pobreza absoluta que siempre quiso vivir. Después de haber rezado devotamente el salmo que todo espíritu alabe al Señor. Enterrado en la iglesia de Santa María de Colemagio, fue canonizado en 1313.